En realidad la soja, digamos, se remonta a mediados del siglo pasado, 50 y pico, cuando están las primeras cultivos que entran justamente por el norte, el noroeste de Argentina, noreste y noroeste, o sea, entran por Corrientes, Misiones y parte por Tucumán. Pero en realidad cuando se masifica es en los años 80. Y en los años 80 te ocupaba, yo me acuerdo cuando llegó a ser 5 millones de hectáreas, fue una cosa, digamos, muy trascendente, porque ya se transforma en el gran cultivo. Ahora, el tema es que hoy, y además, perdón, antes de eso, teníamos una relación, que alguna vez la has visto en los cuadros, donde tenías una relación entre cereales y oleaginosas que era prácticamente un tercio, tres tercios, perdón, un cuarto, tres cuartos, o sea, 75-25 a favor de los cereales. Y después esto se transformó progresivamente, y yo creo que el punto de inflexión es 96-97, cuando se aprueban las variedades, básicamente RR, que son las resistentes al glifosato. Entonces, a partir de ahí empieza un crecimiento sustantivo, que no es privativo de la Argentina, es en el mundo se da eso. O sea, uno lo ve a lo largo de los últimos años. En realidad, si hoy pensamos casi en 250 millones de toneladas en el mundo, digamos hace 10, 12 años, justamente 96, 97, estamos en 125, o sea, prácticamente se duplica en el término de los últimos 12, 13 años. Y esto lo mismo pasa en la Argentina. Por eso antes no era así. Estamos en los mediados de los 90 a un 50 y 50 desde el punto de vista del área, o sea, entre oleaginosos y cereales, y a partir de ahí empieza a crecer hasta el punto que hoy estamos casi invertida la relación, o sea, 25% para cereales y el resto para granos oleaginosos, incluyendo lo que es girasol. Entonces, digamos, hoy en día sobre 30 millones en promedio de hectáreas, y digo en promedio porque tuvimos 32, hoy tenemos 29 y pico, pero básicamente en 30 en el concepto, digamos, de hectáreas ocupadas, porque acá está el concepto de lo que es la siembra y la ocupación. Y ahí uno de los componentes históricos de la soja era que era un cultivo básicamente de segunda cuando arranca. ¿Por qué? Porque era un cultivo predecesor del trigo. Mientras que ahora el componente fuerte es de primera, porque por más trigo que haya, digamos, ha superado ampliamente el área triguera por lejos. O sea, pensemos en este año, que yo creo que debe ser el año de mayor relación de primera. Estamos hablando casi de 20 millones de hectáreas de soja y 2.700.000 de trigo, de las cuales te diría que en soja de segunda puede haber a lo sumo 2 millones como mucho, con lo cual la relación primera-segunda es 90-10, cuando históricamente en sus arranques fue 80-20 a favor de la de segunda, ¿no? Bueno, eso es un poco la estructura de área. Su peso relativo, ¿no? O sea, acá la soja son rendimientos que, si bien son muy buenos a nivel internacional, está hoy oscilando entre los 25, 27 quintales versus lo que son los forrajeros, que ganan un poco más de participación del punto de vista de lo que es la producción, por una cuestión básicamente de rendimientos unitarios, por el hecho de que, bueno, la relación, si uno lo piensa en términos, no sé, de una soja con un maíz, es prácticamente 3-1. 2.500 hablábamos, 3.000 no hemos llegado todavía, versus 7.500, 9.000 que tampoco hemos llegado en forrajero, pero esa sería un poco la relación. Entonces, a partir de ahí, de ese crecimiento fuerte, lo que se está viendo, bueno, es una participación de las exportaciones del complejo de soja, ¿no? O sea, acá yo creo que hay que aclarar básicamente que es una parte como poroto y gran parte como aceite y subproductos. Si uno lo relaciona esto en el mundo, somos el tercer exportador en poroto, detrás de Estados Unidos, que es el líder, luego Brasil, pero somos el primero en aceite y subproductos, por el hecho de que en realidad nosotros tenemos un consumo muy bajo de aceite, que está creciendo en el tiempo por el hecho de dos conceptos. El primero, que hay un cambio en consumos internos, básicamente el de girasol y otros aceites, por el aceite de soja en aceites mezcla, y por el crecimiento de lo que es biocombustibles, que después tiene por destino final la exportación, pero ese sería un poco el concepto del aceite. Y por el lado del subproducto somos líderes absolutos,
por el hecho de que además no tenemos una estabulación tan grande de ganado como es en Brasil o propio en los Estados Unidos. Así que de ahí viene el esquema. Si uno lo piensa en términos de ingreso de divisas, decíamos que bueno, de casi 7.500 millones de dólares previstos para este año, haciendo una relación de casi 84 millones de toneladas como producción final para este ciclo, con un, digamos, récord absoluto en soja que estaría aportando más de 50 millones. Lo que es el complejo soja prácticamente participas en casi un 90%. Esto quiere decir que estamos cerca de los 6.500 y pico de millones, quizá un poquito más, millones de dólares para todo lo que es el complejo. Y te diría que los ingresos son prácticamente de un tercio de cada uno, o sea, en poroto, en aceite y en derivados, con lo cual hoy la participación es muy grande, y sobre todo lo que está poniendo más de manifiesto es en realidad la baja incidencia que tiene el resto de los productos, ¿no? Por eso uno se plantea, en el caso particularmente de trigo, cuando hemos tenido solamente 2.800.000 hectáreas sembradas, cuánto se podría ver, digamos, en el trigo tuvimos el concepto en el medio de la seca, ¿no? Pero en el caso, digamos, inclusive se podría haber sembrado más de no haber mediado, digamos, ciertas restricciones como el nivel de retenciones que tenemos hoy en día y que resta competitividad con el resto en los otros cultivos. Y algo parecido también es en el caso de maíz. O sea, recordemos que en el caso de trigo y maíz tenemos un 23% y 20% de retenciones respectivamente, con lo cual la incidencia es realmente importante. Pero cuando uno lo mide desde el punto de vista del total de los ingresos por retenciones, son nada más que 450 millones de dólares aproximadamente. Con lo cual, si lo pensamos en términos del ingreso final, estamos hablando de entre un 5 o 6%, lo cual es marginal. Entonces nuestro planteo era, ¿por qué no haber bajado al menos el 50% la carga tributaria para trigo y maíz, que hubiera redundado en un seguramente mejor nivel de área? Esto se traducía en una más alta producción, esto a su vez era un saldo exportable mejor, y por ende la propia recaudación, al ser mejor el saldo exportable, llegaba prácticamente a netear los ingresos fiscales, se hubiera mantenido lo mismo y en definitiva hubiera crecido desde el punto de vista de lo que es la producción, del valor de la producción para el sector agropecuario y además del ingreso de las divisas como total. Alguna gente en este contexto plantea, dice, bueno, pero esto hubiera llevado a menos soja, con lo cual se hubiera perdido en términos relativos más divisas o más ingreso fiscal. Yo no estoy convencido con eso. Yo creo que el que puede, digamos, pelearle a la soja es el maíz, desde el punto de vista de la asignación de las tierras, pero no así el tema de trigo. En trigo nuevamente se podría recomponer esta relación de soja de primera y segunda y tendríamos una situación más holgada, ¿no?